audiencia, estoy acá con Rodrigo Salazar Elena. El doctor Rodrigo Salazar es profesor investigador en la Flaxo México y mi idea para hablar con él está enfocada en un evento muy importante que va a suceder en próximos días en la República Mexicana y que va a ser la asunción de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo el 1 de diciembre. Andrés Manuel llega de alguna manera en un frente, tú me corriges si técnicamente sería como un frente, un partido que se llama Morena, y digámoslo así, sería como una nueva fuerza política con un nuevo ideario o al parecer, digamos, no estoy muy seguro, pero parecería como que hay un ideario ideológico más de centro-izquierda. Entonces habría como una alternancia entre lo que fue el PAN y el PRI, y ahora vendría Andrés Manuel, después de su tercer intento, corrígeme, por la presidencia. Así es. Bien. En este contexto, Rodrigo, a mí me gustaría que nos pudieras contar un poco cómo se puede evaluar, cómo se puede ver si hay herramientas para hacerlo en las transiciones de los periodos presidenciales anteriores, desde el Fox con Calderón, Calderón con Peña Nieto y ahora Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo se ha dado esa transición gubernamental, digamos, uno pensando que para contextuar al auditorio, las elecciones fueron en julio, el ganador ya se supo en julio, de julio a diciembre se abrió una transición, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este proceso? Bueno, me parece que tiene algunos puntos en común, sobre todo con la transición de Zedillo a Fox. Habría que aclarar, aunque lo mencionaste, pues la transición de gobierno aquí dura 5 meses, ¿verdad? Es un periodo muy largo, muy prolongado, ¿no? Que tiene que ver bueno, que en ese sentido se nota la continuidad con la Constitución del siglo XIX. Y me parece que es una situación igual a la que tenían ustedes antes de la reforma del 94, que ahí es una cosa pues, de actualizar para tomar en cuenta que no hay que viajar en carretera o en carretas, ¿no? en trayectos muy grandes para tomar posesión. Pues bueno, se actualizó ya, pero entra la reducción del tipo de transición entra en vigor hasta el siguiente cambio de gobierno. Entonces son 5 meses que, para decirte, Calderón y Peña Nieto se lo dedicaron a formular planes de gobierno. Mucho como respuesta a sucesos de la campaña, muy claramente Calderón pues dedicó todos esos meses a formular y a diseñar su famosa guerra contra el crimen organizado y fue la novedad con la que resumimos su mandato. Mientras tanto, pues no tenía una presencia pública tan destacada como ahora. Y lo mismo que decir de Peña Nieto, que durante estos meses de transición se dedicó a diseñar lo que después se llamó el Pacto por México, ¿no? Que era un paquete de reformas muy ambicioso, que no solo lo diseñó, sino que discretamente lo operó políticamente, que eso era lo de Peña Nieto, ¿no? La operación política. Entonces, estuvo trabajando tanto en preparar su paquete de reforma como en viabilizarlo, porque él optó por hacerlo aprobar con una coalición multipartidista en el Congreso, ¿no? Entonces, ese fue su gran inicio y también, pues, entró como elemento sorpresa, ¿no? Fox, como era, realmente fue una transición en dos sentidos, transición de gobierno, pues transición también de régimen político. Entonces, en él había muchos reflectores puestos por ser el primer presidente de extracción no priista y por ser símbolo de la alternancia y de la caída del PRI después de 7 décadas en el poder.
tenía muchos reflectores, pero Fox concentró buena parte de esos reflectores o los dirigió a la selección de su gabinete, porque él escogió en su forma de presentar su gobierno, pues él quería venderlo como una cosa muy empresarial, muy eficiente. El proceso de selección de miembros del gabinete fue con headhunters. En algunos casos incluso podría decirse que sí fue muy genuinamente, en algunos casos, pues sí emuló al proceso de contratación de talento en una empresa ambiciosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y alguna que otra payasa, pero ese fue el centro de esos 5 meses de transición. Entonces, López Obrador definitivamente no está optando por la discreción de Calderón y Peña Nieto, ni está tiene más reflectores que Calderón y Peña Nieto, porque también hay mucha expectativa sobre lo que podría ser. Y en ese sentido, se parece más al de Fox, ¿no? O sea, por la atención de los medios y también el nivel de angustia en ciertos sectores, pero también para sus seguidores, psicológicamente, para muchos de sus seguidores, el cambio de régimen político es ahora. O sea, claro. ¿No? Entonces, en los círculos López Obradoristas, lo que está viviendo México es una transición no de gobierno, sino a la democracia. Democracia, correcto. Muy bien. La forma en que lo ven y bueno, entonces está eso, pero realmente ya lo que lo distingue, que López Obrador presentó su gabinete en campaña, ¿no? Entonces los miembros parte de su campaña fue decir, yo voy a nombrar a este equipo que va a dedicarse a, bueno, él lo quiso un poco vender como la idea de presentar un equipo muy competente y en ciertos aspectos tecnocráticos. La campaña de López Obrador fue una campaña por ganar votos, pero sobre todo por no perderlos. No, o sea, López Obrador se dedicó mucho en los meses de campaña a no dar miedo. Esa fue para que... Y creo que un poco muchas de sus acciones se explican por eso, que él quiere transmitir certidumbre en la noción de que nadie sienta que cuando él llegue a la presidencia lo va a perder todo. Entonces está ahí. Entonces, por eso dice que no va a perseguir a nadie por actos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero también está el tema de la certidumbre en el terreno económico. Entonces, su gabinete, que si tú lo ves, la verdad es que no había ni hay pues personajes muy destacados, nadie que brille con luz propia en ese gabinete. Esa es como la nota distintiva del gabinete y va muy de acuerdo con la forma de López Obrador de conducirse, pero también fue parte de esta estrategia de transmitir certidumbre. Algunos, sobre todo los del área económica, pues se los quiere presentar como gente con un perfil tecnocrático que seguiría, o bueno, o que no haría olas, ¿verdad? Okay. Entonces, eso fue la campaña, pero una vez que triunfa, parecería que él mismo se ha dejado llevar por las circunstancias. Entonces es muy inusual la intensidad de la presencia pública y de la toma de decisiones públicamente que está haciendo López Obrador, porque a ver, Peña Nieto y antes Calderón también tomaron decisiones durante el periodo de transición, ¿no? O sea, por supuesto que tomamos decisiones muy importantes, ¿no? O sea, Calderón estaba tomando la decisión, bueno, básicamente de bañar al país en sangre, bueno, ya la estaba tomando y tuvo consecuencias muy relevantes. La gran diferencia ahora es que López Obrador toma estas decisiones que van a empezar en vigor, pues cuando él asuma, las toma también, pero las toma públicamente y además claramente consciente de que son decisiones que se toman públicamente. Esta sería como la gran diferencia de este periodo con respecto a otros. Creo yo que en parte está respondiendo un poquito a las circunstancias de que es una persona muy observada por cómo es él y además, bueno, también por cómo es él cuando se siente observado,
pues comienza a hacer política de masas, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué se observa? Yo digo, imagínate que Calderón, 2 meses antes de asumir, te dice, bueno, en cuanto asuma, pues no va a haber municipios sin al menos un regimiento, ¿verdad? Entonces, si lo hubiera anunciado, habríamos tenido un debate de todos esos meses muy encendido, y si Peña Nieto hubiese dicho, yo en 2 meses que asume voy a empezar a operar una reforma para permitir capital privado en Pemex, ¿no? Bueno, tú lo sabes bien lo que significa eso en México, es una empresa estatal muy identificada tanto con el nacionalismo económico como con el nacionalismo a secas, ¿no? Entonces, Correcto. si Peña Nieto, que lo estaba pensando, lo hubiera anunciado, habría tenido un debate, pues imagínate qué tipo de debate habría tenido. Entonces, lo que digo es, la mayoría de los políticos desean mantener oculto lo que piensan hacer a partir de que empiece el gobierno para evitar debates que no van a ninguna parte. El estilo de López Obrador ha sido el opuesto, no ha evitado estos debates, sino que incluso lo ha buscado. Yo realmente aquí no sé la idea que subyace, porque no se puede descartar que sea la propia inexperiencia y la costumbre de todos estos años, incluso siendo jefe de gobierno, pues toda la estrategia de López Obrador siempre ha sido de cara al público, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con honestidad ni con estas cosas de política transparente, sino una forma de hacer política que él tiene, de hacerla de cara al público. Creo, mi impresión es que no se puede descartar que esté siendo arrastrado de manera inconsciente por este tipo de política, que ya, bueno, lo ha llevado a tomar algunas decisiones y ha tenido que dar unos debates que normalmente uno esperaría que fuesen cuando él ya tiene todas las herramientas para implementar sus políticas. Entonces, esta es la gran diferencia, que más que tener que ver con el momento histórico, la naturaleza del régimen político mexicano, tiene que ver con las particularidades del personaje. Pues sin duda también advierten de lo deseable que habría sido reducir este periodo de gobierno para que el señor implemente su plan de gobierno de inmediato sin perderse, pues está en batallas que realmente no veo cómo podría a él favorecerlo, incluso ganándolas, porque bueno, tú viste todo esta, él utilizó algunos temas, a mi juicio, para generar polémica durante la campaña alrededor de naderías. Una de estas naderías fue el tema del aeropuerto de Texcoco, que realmente pues, es un proyecto que sin duda debe haber algunas corruptelas, ¿verdad? Pero pues, ¿cómo decir? Pues tú no barres y arreglas y pintas Roma quemándola, ¿verdad? Entonces, un poco, pues esa fue la estrategia con las corruptelas en el aeropuerto de Texcoco. Él escogió dar esa batalla, yo creo que para darle un tono polémico a su campaña, para que hubiera polémica alrededor de cosas sin realmente mucha consecuencia. Si él hubiera llegado al poder y hubiera dicho, no, bueno, ya tuve más información, no voy a mover el aeropuerto, solo voy a revisar los contratos, es que nadie le habría dicho nada, ¿no? O sea, nadie le habría reclamado eso. En cambio, bueno, pues se enfrascó en el asunto, decidió convocar un plebiscito muy inusual para hacerlo, con participación, tuviste, de 1%, y que bueno, lo ganó su posición de mover el aeropuerto a otro lugar, lo que dejó, introdujo un ambiente de incertidumbre económica que se dejó sentir de inmediato. La victoria política que sin duda se llevó López Obrador me parece del todo, pues a cambio de nada, ¿no? O sea, obtuvo una victoria política invirtiendo muchos recursos políticos y su capital a cambio de nada, una ganancia que es nimia, ¿no? A tal grado
que tiempo después, cuando la bancada de su partido en el Senado mete una iniciativa, promueve una iniciativa para reducir el cobro de comisiones de los bancos, que es escandaloso y que habría sido muy bien recibida por cualquiera que no sea un banco, ¿verdad? Pero bueno, como previamente se había peleado con los inversionistas y con los capitales y ya estaban nerviosos, ven esta iniciativa y empieza a haber pues volatilidad económica, lo que hace López Obrador de inmediato es salir y garantizarle a los banqueros y a los actores económicos que no va a hacer modificaciones en materia económica durante los primeros 3 años, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno. Con lo cual le está diciendo que no las va a hacer. ¿Cómo? Con lo cual le está diciendo que no las va a hacer. Si no las va a hacer los 3 primeros años, no las va a hacer los segundos 3. Si no las haces los 3 primeros años, es que no las haces los 6, exactamente. Y fue, es decir, claro, y fue a cambio, ¿qué se ganó? A cambio de renunciar a hacer modificaciones económicas y fiscales, un cambio de aeropuerto, o sea, nada. No, me parece que fue, y digamos, yo he intentado siempre tratar de hacerle como un sentido o buscar alguna racionalidad en las acciones de López Obrador, pero aquí me resulta ver cuál es la ganancia de todo esto y cuál es, si hubo un sentido estratégico de largo plazo en buscar lo que la mayoría de los presidentes evitan, ¿verdad? Que es estas batallas alrededor de políticas que se implementarán en el futuro, y no lo veo. Yo me parece más, o le apostaría más a que el cuate se está dejando llevar por la propia forma de su estilo político, ¿no? Y que bueno, muy temprano, es que a ver, si uno se lo toma en cuenta, pues como dices, o sea, está diciendo que no va a haber cambios en la estructura económica de un país que tiene pues problemas económicos muy serios, ¿verdad? O sea, bajo crecimiento, mucha desigualdad, bajo nivel de trabajos en sectores productivos. Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Rodrigo, digamos, uno podría yo escuchándote atentamente, diría lo siguiente, sintetizaría esto de la siguiente manera. Tú dime si yo estoy en lo correcto. Tu idea es que él fue presa de sus propias triquiñuelas. Yo diría que sí. Totalmente de acuerdo. Rodrigo, en función de lo anterior, me gustaría que hicieras una reflexión sobre el siguiente punto. De lo que ya se vio en campaña, de lo que se conoce del personaje Andrés Manuel López Obrador, y de lo que ya narraste en estos 5 meses, que fue de alguna manera descubriéndose ciertas ideas que tiene o ciertas intenciones. La opinión pública, algunos líderes políticos, los académicos, intelectuales, ¿cuál es la idea predominante acerca de qué tipo de agenda se cree que va a llevar adelante Andrés Manuel en los 6 años? Cuando te digo agenda predominante, estoy diciendo, bueno, van a ser 4 o 5 temas que al parecer, con la información al día de hoy, podrían llegar a ser los pilares fundamentales de su gobierno. Es un poco difícil saber esto porque no hay un plan de acción muy distintivo para López Obrador, porque una vez más, él en esta ocasión, y esto creo que fue deliberado, incluso creo que muy inteligente, me parece que a la larga López Obrador se dio cuenta que su atractivo electoral mayor no eran ni sus ideas, ni su plataforma, ni realmente cualquier discurso que él pudiera tener, que su atractivo mayor era una imagen de integridad que contrastaba con pues, lo que se ha visto en el resto de la clase política, ¿verdad? Digo, tirios y troyanos, creo que todo el mundo está
de acuerdo, que sea lo que sea, no es una persona que esté en el poder para enriquecerse, que creo que es... Y una vez que él ve esto, o que, bueno, más bien lo que él decidió es que su estrategia política durante la campaña se montara alrededor de esto. Por eso, él presentó todos los problemas del país como los problemas con una sola causa, ¿verdad? Que es la corrupción, ¿no? Un poquito hace pensar que seguro tú conoces esta demostración teológica de que si uno va en causas para atrás llegas a Dios, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de Dios es la corrupción, ¿verdad? Si uno va en la cadena causal hasta atrás de todos los problemas de México, tarde o temprano llegas a la corrupción. Así lo presentó él, porque claro, bueno, es una cuestión que pues, él escogió y bien hecho para contrastar lo que él tenía que ofrecer. Entonces, bueno, lo que sin duda va a dominar la atención en términos de sus políticas van a ser pues, qué medidas toma para combatir la corrupción. Y claro, bueno, él en la campaña, a mí me parece que es una cuestión en la misma lógica de no darle miedo a nadie, dijo que lo de la corrupción a su vez se iba a componer con su ejemplo, que si él no era corrupto, pues ya que la gente ve que como si fuera tu papá, digamos, ¿no? Que uno hace lo que ve en el papá. Era una figura muy particular, una forma muy particular de ver las cosas. Pero me parece que era también para no dar miedo, ¿no? De decir, bueno, no, pues así, yo me voy a limitar a dar el ejemplo y nada va a cambiar, nadie tiene que temer por su libertad ni por sus intereses. Pero bueno, como ha sido el tema, pues ahora todo el mundo va a estar pendiente de eso y lo que tal vez luego no recibe tanta atención pública es que, bueno, pues ya hay una propuesta, ¿no? De ley que es hacer delito grave la corrupción y algunas cuestiones medias raras. Pero en todo caso, sí se está atendiendo de alguna forma, porque como López Obrador también ha insistido en el tema de no enjuiciar a nadie, eso lo podemos dejar si quieres también para la tercer segmento, que creo que es más apropiado. Pero bueno, en todo caso, eso es algo que se le va a prestar mucha atención y que se le va a estar preguntando todo el tiempo. ¿Qué ha hecho con la corrupción? Y parece ser que, bueno, a la prensa le gustó mucho, pero también propios y extraños, pues, ¿qué piensa hacer con los corruptos? ¿No? Entonces, ese es un tema. A la larga, me parece que también hay mucha incertidumbre en el tema de su proyecto económico. Creo yo que eso es algo que va a tener que resolver de alguna forma porque no inició bien con la tontería del aeropuerto y con el tema de los bancos, ¿no? Digamos, por ejemplo, Lula también dedicó pues el largo periodo previo a su toma de posesión. De hecho, lo dedicó íntegramente a no dar miedo, ¿verdad? Si no recuerdo mal, pues hasta Cardoso lo llevaba y lo introducía, sí. ¿No? Para que, o sea, era eso, ¿verdad? O sea, Lula fue muy consciente de que no quería iniciar con este problema. Entonces, bueno, López Obrador inició más o menos así, pero el tema del aeropuerto le ha salido costoso, entonces inicia con una alta dosis de incertidumbre de qué piensa hacer este hombre en el tema económico. Porque, mira, la cuestión es esta, en campaña él lo que dijo es que lo que él pensaba hacer era aplicar lo que aquí se llamó el desarrollo estabilizador, que tú conoces muy bien, ¿no? Entonces, que fue, bueno, el tipo de políticas asociadas pues, con un crecimiento económico de 7-8% durante varios años, sostenido y que dio para lo que se llama el milagro mexicano de crecimiento con baja inflación. Entonces ahí
Es decir, es una forma de decir, quiero todo lo bueno, pero sin comprometerse mucho, ¿no? Porque también resulta, o bueno, uno quisiera creer que no se refiere a aplicar las políticas correspondientes al desarrollo estabilizador, porque, bueno, no, realmente pues, implicaría proteccionismo, cierre de fronteras, control de precios. Correcto. Imagínate, ¿no? Pero si no es eso, entonces es crecimiento sin inflación, porque es lo que todos queremos, ¿verdad? Nuestra lista de regalos a Santa Claus. Entonces, realmente, ahora, por supuesto, en el momento se lo tomó como lo que no está diciendo que va a hacer, ¿verdad? Es decir, no está, claramente está diciendo, bueno, no está escogiendo, pues, hacer tonterías. Bueno, realmente aquí cuando decimos en materia económica, ¿qué nos da miedo? Pues uno piensa en Chávez, ¿no? Esa es la cosa, una alta irresponsabilidad en el manejo financiero. Entonces, es también muy difícil, como él no dice qué, pero por otro lado pues, se lo percibe como una persona ideológicamente opuesta a, bueno, a las políticas neoliberales, ¿verdad? Está bien, ya no eres neoliberal, no eres Chávez, pues no sabemos qué diablos eres, ¿verdad? Lo que sí ha dado muestras es que no parece, él, digamos, a diferencia, digamos, Cristina Fernández tuvo un enfrentamiento también muy, en ocasiones, sin ser Chávez, por supuesto, pues tuvo sus momentos de enfrentamiento muy ríspido con sectores específicos de, bueno, digamos, lo del capital, ¿verdad? López Obrador, que en campaña ha sido muy, bueno, tenía sus enemigos favoritos, sí ha sido cuidadoso en tratar ahora, al menos de no entrar en enfrentamientos, ya sea con sectores o con personas, pero digo, por el momento eso puede cambiar hasta que se vea quién sale afectado, ¿no? Sin embargo, entonces, a ver, eso es uno de los temas que se van a ir definiendo con sus acciones y lo que uno va a prestar atención es hasta qué punto él está consciente de si las decisiones que va tomando, de que las decisiones que va tomando en el momento, pues hacen formarse una idea de a dónde se dirige el país. ¿Verdad? Entonces, esa es una fuente de incertidumbre. Y otra fuente de incertidumbre sobre López Obrador y sus políticas es cómo se va a dirigir, cómo va a ser su política hacia el sector público. ¿Ves? Correcto. Porque un hecho es la reducción de sueldos. Eso ya es un hecho, eso ya está operando y bueno, ha generado ya pues pérdida de talento en los sectores más especializados del sector público, que son fundamentalmente los sectores, el área económica, y por el otro lado, la Cancillería, ¿no? Que son es lo único, casi espontáneamente se dio ahí una suerte de servicio civil en la vía de los hechos, ¿no? Entonces, ahí ya ha habido renuncias y de gente que está calculando pues, hasta qué punto quiere, como hay jubilación, sobre todo en la diplomacia, hasta qué punto quiere retirarse de manera anticipada para recibir una jubilación más importante que hacerlo hasta que le bajen el sueldo. Pero bueno, ya está afectando esto. Tiene un plan, presentó un plan en campaña de llevar las secretarías de Estado a sacarlas de la capital, de la Ciudad de México, para llevar una secretaría a cada estado del país, que es yo a eso lo llamo la solución perfecta a un problema inexistente. Es decir, no se entiende qué diablos quiere solucionar con eso, que va a ser costoso desde un punto de vista, pues no, imagínate, mudar secretarías, es que eso es carísimo. Pero además de eso, pues hay un costo humano muy relevante. O la gente pierde su empleo o vas a mudar a gente con sus familias de estado y una vez más a cambio de nada, porque no hay nada que ganar con eso, ¿no? Pero bueno, él ha hablado, hasta ahora ha insistido solo con CONACYT, sí, claro, sí, 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 sí.
ese parece ser que es un hecho que se muda a Baja California, muy bien por ellos, pero no ha insistido con otras. Entonces, pero bueno, es algo que podría pasar y si llegara a pasar, pues se va a meter en problemas con el sindicato de trabajadores, obviamente, Obviamente, claro. y va a ser un lío enorme una vez a cambio de nada. Entonces son elementos, entonces cuando uno piensa qué expectativas que se tienen sobre lo que va a hacer López Obrador, realmente tío, es mucha incertidumbre, que es algo que miren, a ver, es una, como por su personalidad, él genera mucha confianza entre sus seguidores, bueno, están los seguidores incondicionales de siempre, que debe ser una tercera parte más o menos de los que votaron con él, pero las otras dos tercera partes, igual sin ser zombies, le tienen mucha fe, como decimos aquí, ¿no? O sea, no dudan, pues, incluso es gente que en algún momento podría cuestionar la decisión, pero no va a cuestionar la intención. Eso es lo que tiene el cuate, ¿no? Y es su gran fuerza. Pero eso le da un margen de acción muy amplio. El asunto es que hasta ahora, en las decisiones que ha tomado, pues no parecen conducir una ventaja o una ganancia de apreciarse, por un lado, y por otro lado tampoco dan certeza de cómo va a utilizar este margen de acción que, bueno, lo pusiste, yo creo que esa es la realidad, o sea, en tus primeros 3 años es lo que usas. A partir del cuarto la gente ya empieza a decir resultados, ¿no? Y bueno, podría no ir tan bien. Entonces, lo que hay es para un sector, nadie tiene realmente certidumbre de qué piensa hacer, ¿no? Pero para un sector eso significa incertidumbre en general, pero mientras que para el otro lo que hay es la sensación de que en última instancia el corazón del Señor está en el lugar correcto, entonces esto conducirá a algo bueno, ¿no? Eso es lo que... Déjame, antes de pasar al tercer bloque, déjame hacerte una pregunta, a ver qué reflexión puedes hacer. La opinión pública y algunos analistas tienen la sospecha o hay alguien que estuvo escribiendo, opinando con cierto valor, valor en el sentido de influencia pública, ¿no? Sobre la posibilidad de que Andrés Manuel quisiera hacer una reforma política, incluyendo una reforma constitucional. Ajá. Ok, bueno, yo lo pondría así, ese es parte para quienes creen así, y sí los hay sin duda alguna, pues es parte del factor Chávez, ¿no? Es decir, ¿qué piensa hacer este cuate con la estructura de poder, de división de poderes, etcétera, etcétera? Eso también desde la campaña, él ha sido muy insistente en quitar esa parte del miedo también, ¿no? Es decir, no, yo no voy a promover una reelección, no me voy a reelegir, o sea, se lo preguntan y lo dijo claramente, ¿no? A diferencia de las otras que como que evadía el tema, ahora lo dijo, no me voy a reelegir. Supongo que hay razón en eso, pero, a ver, el asunto es creo que está sembrando una semilla para desconfianza también en este sentido, por esta cosa de bueno, él lo llama pues de democracia participativa, ¿no? Esa es la cosa, el recurso a los referéndums, etcétera, etcétera. Él así empieza a hablar cada vez más de que la democracia representativa no es suficiente y que hay que pasar a una democracia participativa. Entonces, bueno, ahí no sabemos, ¿no? Esta cosa que es si uno ve ese aspecto de su plan de acción y de las acciones que ha tomado, pues es claramente un patrón muy bonapartista, ¿no? O sea, es una cosa muy, o sea,
Es decir, él va, hace sus consultas sobre lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere, no recurre, Claro. ¿no? Entonces hace las consultas que va a ganar y no hay nada que hacer. Ahora, el asunto es, entonces, bueno, de reformas institucionales que él ha dicho muy claramente que sí quiere proceder, bueno, es reformar el artículo 35 de la Constitución para que estas figuras de democracia directa tengan más, bueno, Relevancia. más, entonces, él habla sobre todo, a ver, aquí en México se necesita para iniciativa popular, se necesita que el 2% de la población apoye la consulta, ¿no? Dice que es muy alto, entonces que lo quiere bajar, no me, o sea, puede ser. Digo, en Uruguay se necesita el 10% de los votantes, ¿no? Ahora, pues son a su vez 7 personas el 10%, o sea, si hay una cuestión de escala, ¿no? Sí, Lo sí. que quiero decir es que tampoco es muy alto el 2%, y para que sea vinculante, vinculatorio el resultado, se necesita 40% de participación, que es muy bajo como requisito. O sea, tú lo sabes muy bien, o sea, en la mayoría de los lugares se pide del 50% para arriba, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy? La sospecha que se está colando ahí es que se aproveche esta reforma para, con la idea de la democracia participativa, pues hacer una reforma más bien integral, digamos, de las condiciones en que se ejerce el poder y en particular las limitaciones al poder del Ejecutivo, ¿no? Claro. Oye, déjame hacerte la última pregunta y ya no te voy a quitar más tiempo. Sé que estás cansado porque diste muchas horas clase y yo sé que eso desgasta, Rodrigo. Ya, sí, exacto. No, son 3 horas en la Flaxo, es mucho tiempo. Oye, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, Nuevamente, apelando a esta idea de la discusión pública, lo que hay en la discusión pública, en la opinión pública o en los diferentes públicos, ¿no? ¿Qué idea hay acerca de si él va a continuar, va a profundizar esta tendencia clara en el gobierno mexicano de consolidar o intentar consolidar el gobierno mediante política? Vamos a gobernar mediante una democracia Sí, cuyo ejercicio del gobierno, del poder, sea a través de políticas, ¿no? Y exacto. ahí lo que te quiero preguntar específicamente es, ¿tú cómo ves el asunto de si él va a continuar la idea de que hay que evaluar las políticas y por lo tanto hacen falta instituciones autónomas, descentralizadas, en alguna medida autárquicas, y que Exacto. se respete todo este asunto? Todo esto te lo pregunto por lo siguiente, hasta donde yo sé, y espero no equivocarme, tú me corriges, Coneval, que digamos es como una figura emblemática de este asunto, la carta orgánica de Coneval no está muy clara y ahí, digamos, puede haber un hueco, ¿cómo estás viendo ese asunto? Exacto. Bueno, a ver, o sea, como dices, hay ya una tradición construida alrededor de estas cosas. Digamos, hay que recordar, México, por ejemplo, como país, es pionero en la evaluación, vamos a decir, científica de los resultados de sus políticas sociales, sobre todo, es decir, oportunidades fue evaluada por bueno, por académicos externos, oportunidades con procedimientos cuasi experimentales, y después el seguro popular, antes de su implementación, fue evaluado experimentalmente, bueno, por académicos muy reconocidos, un equipo de Harvard, de hecho. Entonces, está eso y está también un gran esfuerzo en la profesionalización y autonomía de los organismos públicos, digamos, relacionadas con distintos aspectos de las políticas públicas. Y también en esto cabe incluir al INEGI, que es la agencia del gobierno encargada
de recoger información, que bueno, es uno de los organismos públicos más profesionalizados, yo diría, del mundo. Es decir, INEGI es un equipo fantástico, muy profesional, de miedo. Entonces, algo, y bueno, y por supuesto está el tema de la independencia y la autonomía del Banco de México, que digamos, la élite tecnocrática del país, pues no es solo, por supuesto, es una élite neoliberal y por supuesto es un grupo político que ha trabajado políticamente, pero también es un grupo muy competente y que se ha formado en el circuito de Hacienda, Banco de México principalmente, ¿no? Entonces, está también las instituciones de transparencia, y creo que por aquí viene la cosa, del país que desde el gobierno de Fox realmente han ayudado a, bueno, a que, yo lo diría así, a que los gobernantes hagan públicos decisiones que preferirían no hacer públicas. Y ahí es donde uno dice, esto está funcionando, ¿verdad? Cuando salen a la luz hechos y decisiones que los involucrados quisieran que mejor no, bueno, ahí está funcionando. Bueno, en general, en principio López Obrador y en general su tropa cercana y lejana, no son fans. O sea, digamos, López Obrador insiste en que no, en particular las oficinas de transparencia le parecen a él un fraude, no, dicen que no sirven para nada, aunque él sabe, porque él siendo jefe de gobierno tuvo bastantes encuentros con estos órganos para publicitar sus decisiones de gasto público. Pero bueno, ahí va a empezar. Entonces, no es fan, tampoco es fan del organismo encargado de diseñar la evaluación a los profesores, ¿verdad? De los profesores de las escuelas públicas, que es un organismo independiente formado por, bueno, en esta misma idea que transparencia, que el INE, que un montón de organismos autónomos, que no solo son autónomos, sino que son profesionales, muy profesionales, ¿no? Entonces tampoco es fan, y también Transparencia y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya están señalados como blancos, ¿no? Ahora, y una vez más, en vez de barrer Roma para limpiarla, la quema, ¿no? Y el asunto es que dice que van a desaparecer estos órganos porque son un fraude, y no está claro qué va a hacer. Entonces, a mí me parece que es no sustituir, no reemplazar, es directamente eliminar, o eso es la señal que él está mandando, porque, digamos, y sobre todo esto lo presenta, esto es realmente muy molesto desde o a mí me irrita bastante en lo particular, porque estas decisiones que son muy importantes de profesionalización del sector público y que no fue fácil construirlas, más en un ambiente tan poco profesionalizado como el sector público mexicano, ¿verdad? O sea, construir esto fue construir literalmente de la nada. Entonces, él lo presenta como decisiones de gasto. Cada vez, y esto me parece muy... en términos de debate público, es muy poco sustancioso, porque más él sabe que no es así. Él presenta la decisión sobre mantener o no estos organismos como una cuestión, pues, roñosa, ¿verdad? Que se ahorraría mucho dinero el Estado si dejara de pagarles, ¿verdad? Entonces, Clara, y entonces, una vez más, a veces, bueno, el tipo dice cosas de un nivel es tan básico en sus argumentos que uno dice, o este cuate está tonto de remate, o real, pero también son cosas que podría ser una persona muy astuta, ¿verdad? Es decir, claro, si yo voy a eliminar órganos desconcentrados, ¿verdad? Que están encargados de vigilarme,
o de tomar decisiones independientes de mí, pues por supuesto me conviene más estratégicamente presentarlo como una decisión de gasto y no como una decisión sobre autonomía de los órganos desconcentrados y de profesionalización de las políticas públicas, porque si se lo lleva a ese terreno el debate, pues lo va a perder, ¿verdad? Él lo está presentando así y me parece que sí va a ser una tendencia del gobierno de o desaparecer estos órganos o de estrangularlos por la vía. Claro, de estrangular. Déjame hacerte una pregunta ahí para cerrar. Pero entonces, digamos, si la hipótesis de mínima es acorralarlos, estrangularlos, quitarles, acorralarlos políticamente, digamos, ¿no? Exacto. ¿Cómo se relaciona esto con su discurso anticorrupción? Bueno, por ejemplo, ahora ese es el debate más fuerte. Creo que en este punto, se la buscó, pero creo que en este punto hay un juicio tal vez un poco injusto hacia López Obrador, porque él ha dicho que su política va a ser de borrón y cuenta nueva, de que no va a perseguir corrupción pasada y de que todo va a ser a partir de que él asuma. Y se lo ha criticado mucho por eso, incluso gente que, digamos, que tal vez donde han surgido críticas en sus seguidores es alrededor de este punto, pero en parte él se lo ha buscado por convertir en la corrupción en el centro de su estrategia comunicativa. Pero por otro lado, si uno lo piensa, a ver, si uno le hubiera preguntado a Peña Nieto, ¿vas a arrestar a medio equipo de Calderón? Te habría dicho que no. Y Calderón con respecto a Fox, si le han dicho a Calderón, oye, ¿qué vas a arrestar a los hijos de Marta Sagún? Pues por supuesto habría dicho que no, que más bien, si les hubieran preguntado, habrían dicho que borrón y cuenta nueva. Además, a eso hay que añadir que a López Obrador dijo que con su gobierno no va a haber tolerancia. Él así lo ha dicho, que si son, aunque sean sus parientes, se van a la cárcel. Eso dijo más o menos literalmente. A mí no me parece, y además hay pues la idea de un cambio legislativo, la idea de entrar para eliminar la corrupción futura. Si hace eso, yo digo, el cuate lo hizo bien y además justificó su gobierno, porque siendo es un problema muy grave. Y no es mala estrategia, es decir, los corruptos en todos los casos son corruptos, porque se sienten seguros, porque sienten que sus superiores no se van a ir sobre ellos y dejan los riesgos para el futuro, ¿verdad? Si la gente siente, que creo que es más una posibilidad más real, por ejemplo, en Uruguay, si los funcionarios sienten que si son corruptos hoy, se van a juicio mañana, no están difiriendo los riesgos al futuro y se acaba el problema, ¿verdad? O sea, reduce sensiblemente. Entonces, yo creo que en este punto, lo que dice López Obrador me hace sentido y que bueno, pero como él lo convirtió en el dios de todos los males, la causa primaria de los males mexicanos, pues está recibiendo una tunda que tal vez es de magnitud inmerecida, creo yo. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta plática y a ver cuándo nos juntamos de nuevo a hablar. A ver, oye, si vienes a México, comunica que realmente me da un gustazo, man, un gustazo enorme. Dale, hecho. Te mando un abrazo. Cuídate. Un abrazo también para ti. Bye. Bye.